Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si quieres que yo ore por ti, por cualquier situación, en los comentarios del video también lo puedes manifestar. También si quieres alguna lectura personalizada, en la descripción del video está la manera de comunicarse conmigo. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, ya sabes que déjala pasar, por favor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, o también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, mis queridos y amados cariños, les quiero pedir en este momento que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigan en Facebook e Instagram y por supuesto que se inscriban aquí. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con una palabra especial a ti. Te dice que tú te has ganado todo aquello que estás disfrutando en este momento. Te dicen las hadas que tú eres el hacedor de tu realidad. Tú cosechas todo aquello que siembras y todo aquello que tú estás disfrutando, que tú has ganado en este momento, disfrútalo ya, disfrútalo. Lo que tú te has ganado, disfrútalo. No es un regalo, fue tu trabajo, fue tu dedicación y mereces que parte de lo que tú te has ganado te lo disfrutes tú. Entonces escribe en los comentarios de este video, yo también merezco disfrutar de lo que me he ganado. Bueno, vamos ahora mis queridos y mis queridas con la lectura para las personas que en este momento están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales también. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Al parecer es una persona que ha venido de unas relaciones bastante problemáticas, pero que tiene las ganas de salir adelante, que tiene las ganas de hacer algo bonito, algo bueno contigo. Bueno, es una persona que se siente bien al lado tuyo, que se siente exitoso, exitosa y que quiere que las cosas de ustedes duren bastante tiempo. Tu persona especial precisamente espera eso de ti, espera que tú también quieras hacer un proyecto a largo tiempo, a largo plazo, que no sea para unos meses, ni para unos días, ni para unas semanas, no, quiere pasar el resto de la vida contigo. Tu persona especial piensa que tú a ratos le ves como demasiados, ¿cómo te digo? Demasiados peros a la relación, demasiados peros a continuar juntos. Al parecer tú estás algo desanimado, desanimada de seguir con la relación y tu persona especial ya se ha dado cuenta de eso, se ha dado cuenta de esa situación y la verdad es que es algo que lo tiene o que la tiene preocupado o preocupada porque es alguien que realmente quiere morir al lado tuyo, quiere todo contigo, pero sí tiene cierto temor por ciertas actitudes o palabras o cosas que le han dicho, cosas que le han visto, tiene bastante temor, bastante miedo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, yo te digo que el temor, el miedo de tu persona especial, recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo, ese temor no es infundado, ese temor es algo real, porque la verdad es que hay uno de ustedes dos que se está diciendo mentiras o se van a comenzar a decir mentiras, se van a comenzar a ocultar cosas y la otra persona se va a dar cuenta y aquí van a venir los problemas porque va a venir la desilusión, van a venir las peleas, las discusiones, las incertidumbres, van a venir las imprudencias también del uno y del otro. Al parecer la persona que no sé, va a cometer, estas cosas de estar mintiendo, de tal vez serle infiel a la otra persona. Es una persona que no le va a importar absolutamente nada la otra persona, ni los sentimientos, ni el que dirán, ni si lo ven, si no lo ven. Bueno, entonces este es el momento realmente de replantearse la relación de ustedes, qué es lo que están haciendo, estando juntos, si realmente quieren estar juntos. Si no quieren estar juntos, bueno, hagan un cierre de una manera respetuosa, muy amorosa, con mucho amor, con mucha dignidad para las dos personas, para las dos partes. Bueno, pero pues no se lastimen el uno al otro y bueno, o tal vez tú no estés con una persona
que la verdad no tiene muy buenas intenciones, si es que es una lectura en espejo. Bueno, te dice en los angelitos en este momento que la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, al parecer tú ya estás cansado o cansada de esta relación, estás como que ya no das más, tal vez estás que tira la toalla, pero ahí está mi perrito Loki. Me disculpan por eso. Bueno, tal vez estás como que tira la toalla, como que ya no das más con esta relación. Bueno, si esa es la situación, y toma la mejor decisión para ti. Nadie puede estar obligado o obligada con otra persona a estar en el lugar que no quiere estar. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, esta carta me marca la separación, la ruptura de la relación de ustedes, que definitivamente como que esto ya no va para más. La verdad es que las cartas que se presentan en un futuro más bien cercano lo dicen de esa manera. Bueno, pero si es la intención de ustedes dos no separarse, seguir adelante con la relación de ustedes, este es el momento de actuar. De parte de tu persona especial existe amor, existen las ganas de salir adelante, o también podría ser tú el que esté en esa situación ya. Si esta, o sea, si realmente quieren, si realmente una de las partes quiere seguir adelante, hable con la otra parte, a ver si pueden llegar a algún acuerdo de volver a comenzar, de volverse a conocer, bueno, de lo que sea. Pero si ya definitivamente, pues no terminar la relación de una manera digna para las dos partes. Vamos a ver ahora qué me les dicen las hadas. Bueno, te dicen que pienses en el aquí y en el ahora. Tal vez en un pasado la relación de ustedes sí fue una relación bonita, una relación totalmente armónica, donde ustedes tenían sueños y proyectos, pero al parecer eso ya se terminó, eso ya se acabó. Es momento de ya dejar de vivir en el pasado y darse cuenta de lo que está sucediendo ahora en este instante, en este momento. Ya lo pasado ya pasó. Fueron felices en algún momento, disfrutaron en algún momento, pero eso ya se terminó, al menos para uno de ustedes dos, porque para los dos aquí no marca, solamente para una persona de ustedes, que es la que quiere terminar la relación definitivamente. Si eres tú, bueno, habla con tu persona especial, ponle las cosas claras, con mucho respeto, con mucho amor, tratando de no lastimar tanto, y hagan un cierre. Y si es al contrario, si tú eres la persona que quiere seguir e insistes y la otra persona no quiere, bueno, mi querido amigo y amiga, si ves que ya has insistido y las cosas no se dan, ya no insistas más, ya no insistas más, esa persona no es. Entonces, bueno, haz un cierre por muy doloroso que eso suene y sigue adelante con tu vida. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes salir adelante. Eres una persona firme, eres un guerrero y una guerrera. Yo sé que puedes salir adelante de cualquier situación. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, viene saliendo de ciertos problemas y dificultades. No pierdas la esperanza, definitivamente no pierdas la esperanza. Confía en ti porque puedes salir adelante de esa situación. Por otro lado, te digo que tal vez hay algunas personas que te van a querer como que involucrar o pedirte dinero prestado o algún negocio. No lo vayas a hacer, porque si es un dinero que vas a prestar, no te lo van a devolver. Y si es un negocio, bueno, definitivamente vas a perder ese dinero. Ten mucho cuidado con esa situación, mi querido amigo y amiga, porque la verdad te van a insistir bastante, se van a presentar como personas muy confiables, pero la verdad es que la verdad es que ten mucho cuidado con esa situación, porque podrías estar perdiendo un dinero bastante considerable. Estás saliendo tú de problemas y dificultades y tal vez te llegue algún dinero. No permitas que otras personas te arrebaten eso que te llegó, que tanto tú estabas esperando para solucionar dificultades. Primero paga tus deudas, primero primero tus cosas personales, paga tus deudas y tal vez invertir algún dinero, alguna cuestión en ti o en alguna propiedad, algo así. Primero piensa en eso antes de venir a prestarle a otra persona ese dinero que te llegó y que tú tanto estabas esperando. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, la superación de todos los problemas y dificultades, pero tú te vas a tener que poner firme, ¿ya? Te vas a tener que poner firme con estas personas o en general con las personas y decirles, bueno, este dinero o estos recursos que yo tengo en este momento son para pagar deudas, para invertir,
para comprar mis cosas y no para otras personas, ¿ya? Definitivamente que no, que no. Bueno, tal vez esto te cause, o sea, esta confrontación con estas personas que te van a insistir, porque te van a insistir mucho, te va a causar cierto desazón, cierto bajonazo emocional. No permitas que estas personas te hagan sentir culpable, ¿ya? Primero tienes que pensar en ti, en tu estabilidad, en tu salud, tanto física, emocional y espiritual. Ten mucho cuidado con esa situación porque te podrías estar presentando una depresión bastante fuerte por esta situación. No permitas que otras personas te manipulen emocionalmente, que yo creo que eso también es lo que te van a querer hacer. Te dicen por este lado los angelitos, bueno, por ahí llegó mi peludinchis precioso, te dicen que serás llamado a renacer. Mira, espectacular, wow y súper wow. Si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios del video, yo renazco de mis cenizas y vuelo alto, muy alto. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, te dice, te confirma lo que te dicen los ángeles. La carta de la iniciación. Viene algo nuevo para ti, algo espectacular, algo que tal vez tú no, o sea, que yo creo que ni siquiera te lo imaginas. Vas a recibir el respaldo de una persona bastante poderosa, quien va a estar así detrás tuyo, como vigilándote, como siendo tu guardaespaldas, tu ángel guardián. Es una persona que te quiere y que te estima mucho. Déjate ayudar de esta persona. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Tú te mereces azúcar y no sal. Bueno, a reír, a disfrutar. Si no te dan ganas de reír, bueno, aunque sea enfrente del espejo, di ja, 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 o algo así, y te comienzas a reír de ti mismo, de ti misma, o escucha comedia, o ve una película de comedia, o lo que sea, pero ríete mucho, porque eso te va a ayudar a sanar y también a traer buenas energías, a limpiar la energía negativa que está a tu alrededor y a traer cosas totalmente positivas a tu vida. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas. Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué me les dicen las cartas? Si ustedes vieran los ojos de mi peludinchis, voy a subir. Ah, no, ya se fue. Les iba a subir la cámara para que miraran los ojos con lo que estaba mirando. Bueno, vamos a ver para las personas que en este momento, que en este instante, me preguntan por su economía. Lo que pasa es que sintió a alguien por ahí, entonces ellos se ponen alertas. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes que están preguntándome por su economía el día de hoy. Bueno, vienen de una situación bastante negativa, mis queridos amigos y amigas, pero yo sé que ustedes van a salir adelante, pueden salir adelante de esta situación que están viviendo en este momento con relación a su economía. Definitivamente a trabajar duro, a salir adelante. Mira que tienes que tener cuidado con ciertas personas, con ciertos personajes que tal vez se pueden estar mostrando de una manera como muy seria, muy firme, unas personas como muy puestas en su lugar. No, esas personas son bastante traicioneras. No te vayas a involucrar con esas personas porque te podrían estar generando pérdidas económicas bastante grandes, bastante considerables que te podrían dejar tal vez como estás ahora o peor de lo que puedes estar pasando en este instante, en este momento. Ten mucho cuidado con quién te vas a involucrar. Bueno, te dicen los angelitos que tu éxito está en tu fortaleza. Dime cuál es tu fortaleza, cuál es tu fuerte en cuanto a tu economía. También la fortaleza de espíritu, la fortaleza de alma, la fortaleza de mente. ¿Qué es aquello que tú sabes hacer y que eres mejor que cualquier otra persona? Bueno, ahí está tu éxito económico. Y no solamente económico, sino también en los demás aspectos de tu vida. Vamos a ver ahora qué me dice el tarot egipcio el día de hoy para ustedes que están preguntando por su economía. Bueno, me dicen que es momento de aplicar, ¿cómo te digo? Aplicar hielo a personas, ¿ya? Aplicar, te quiero decir, o sea, lo que te quiero decir es congelar a personas en el sentido económico, ¿ya? Ya con esas personas ya más relaciones económicas, no, con esas personas ya no. Bueno, si son de amistad, bueno, así como de lejitos y eso, pero ya en cuanto a la economía, no. Hay personas de las cuales te tienes que alejar definitivamente, como que si tú las pusieras en un congelador, ahí, bueno, ahí que se queden esas personas porque, no te digo que las congeles, ¿ya? No las vas a congelar. O sea, las vas a congelar, pero en cuanto a que no te vas a relacionar con esas personas más económicamente, ¿ya? Y en lo posible, bueno, distánciate de estas personas porque no se les ve nada bueno a esos personajes. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que
Hay personas que te hicieron querer creer a ti que tú necesitabas de ellos para poder salir adelante en cuanto a tu economía. Te están diciendo que no, que tú puedes volar solito, puedes volar solita, que eres capaz, que tienes las capacidades, tienes los recursos, tienes las habilidades para seguir adelante. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.